Vamos a ver el curso como si que usted no sabe nada de Python, todo desde cero, ¿ya? Entonces, yo utilizo la herramienta de PyChart, ¿no? Que hemos utilizado cuando usted era mi alumno. Ahora, si usted desea utilizar Visual Studio Code, tiene la libertad de hacerlo, ¿no? Yo sugiero que utilice PyChart la versión Community. Community. No es necesario la versión profesional, en lo personal. Ya, muy bien. Entonces, vamos ahorita a crear un nuevo proyecto. ¿Ya? Porque este proyecto es de un curso que estoy con otra persona y vamos a sacarle el hilo después, ¿no? Entonces ponemos aquí New Project. ¿Ya? Y vamos a poner curso 2 Python, ¿no? O curso Julio. Porque ya el otro ya estamos terminando el de junio, ¿no? Ya, muy bien. Ponemos aquí esto y aquí. Decimos que en esa ventana se va a presentar, ¿no? De que se cargue. Entonces ya se formó ya nuestro proyecto. Ya se formó nuestro proyecto, ¿verdad? Y tenemos aquí que nos sale un directorio, ¿verdad? Nos sale con una carpeta, un paquete BEMF que viene por defecto, ¿no? Se crea por defecto donde están todas las configuraciones, todas las librerías básicas de un proyecto que debe tener Python. Y nos crea ya para nosotros ya el main.py, que es el módulo en Python que nos genera para trabajar, ¿no? Y por defecto nos genera estas líneas que están como comentadas, ¿verdad? Nos genera una función que la vamos a eliminar, ¿ya? Nos genera un if en donde se ejecuta la aplicación, pero como nosotros vamos a empezar desde cero, muy bien, lo borramos. No sé si tenga alguna duda o alza la mano cualquier duda que quieras hacerla o preguntarla. Muy bien, vamos a empezar desde cero, ¿no? Vamos a empezar desde cero, ¿no? Vamos a empezar con lo que es presentaciones, ¿no? Presentaciones. Estamos en modo consola que es donde se inicia todo, ¿no? La pantallita negra, como le dicen otras personas. Entonces, las presentaciones, vamos a ver de entrada lo que es, voy a poner aquí como comentario, cómo se comenta una línea en Python. Una línea es solamente con el numeral se antepone, ¿no? Y aquí voy a escribir algo, ¿no? Vamos a ver el tema de salidas, ¿verdad? Que son las presentaciones que vemos en pantalla. Vamos a ver el tema de ingresos de datos, ¿no? Y el tema de procesos, ¿no? Que en eso se basa el desarrollo de software, ¿no? En los procesos, ¿no? No tiene sentido programar si no tienes un problema que solventar, ¿no? Entonces aquí he comentado una línea. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero comentar un párrafo? Si tú quieres comentar un párrafo, por ejemplo, tres líneas a la vez, lo haces de dos maneras. O sea, bueno, es algo similar. Con tres comillas simples al inicio y tres comillas simples al final. ¿Ya? ¿Y por qué a veces nosotros comentamos? A veces hacemos indicaciones, ¿verdad? De pronto que tal fecha iniciamos un desarrollo, tal fecha de pronto viene otro y modifico el código. O simplemente por el momento que omita el intérprete, porque recuerda que Python es un lenguaje intérprete, no es un lenguaje compilado. Ya que la diferencia entre un lenguaje intérprete y un lenguaje compilado, que un ejemplo en Python, tú puedes tener 100 líneas de código, pero tú puedes tener unos 5 o 10 errores. La ventaja es que un lenguaje intérprete te lee línea por línea. Por ejemplo, que el primer error está en la línea 5. Entonces tú pones, el intérprete te lee línea uno, correcto, línea 2, no pasa nada, 3. Llega el 5, se topa con el error y se interrumpe el programa. Corriges y sigues ejecutando, viene la línea 20, el segundo error, ¿ya? Y otra vez se paraliza.
Ahora, ¿cuál es la diferencia con un lenguaje compilado? La misma 100 líneas de código tiene 10 errores. ¿Qué hace primero el compilador? Primero te verifica los errores, en eso se trata la compilación, ¿verdad? Y te dice, hey, yo no te voy a ejecutar nada mientras tú no me corrijas estos 10 errores que están aquí. Y comienzas a verificar y comienzas a arreglar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre por ser usar un Java, un Python, un C Sharp o un C++? Si muchos piensan de que codificar menos es lo mejor, lo más óptimo, ¿ya? Y no es así, o sea, dependiendo de la aplicación, el tipo de aplicación, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la ejecución de un lenguaje intérprete y un lenguaje compilado? Sobre todo pongamos los más populares, que ahorita es Python es el más popular porque se utiliza bastante para lo que es iniciación de programación con un lenguaje de programación. Muchos todavía utilizan C, pero bueno, yo recomiendo Python. En mi época aprendí programación, un lenguaje muy parecido a Python, que era Basic. Tenía así mismo el print, el input, todo eso, muy parecido. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Por qué tú haces aplicaciones en Python y por qué lo haces en otro lenguaje? Y no estamos hablando de tipos de aplicaciones en el sentido de que, bueno, Java es el rey en las aplicaciones móviles por Android, ¿ya? Pero ¿qué pasa entre aplicaciones de escritorio y aplicaciones web que lo más se utilizan? ¿Ya? ¿Por qué utilizan Java o C Sharp? Que C Sharp creo que está utilizan mucho en las empresas, sobre todo aquellas empresas grandes que tienen ERP, de pronto módulos de ERP desarrollados en ese lenguaje o ciertos procesos muy pesados, ¿no? ¿Por qué? Porque como le dije, a ver, tú cuando defines una variable en Python, tú no es necesario que definas con un tipo de dato, porque es dinámico, el tipado en Python, JavaScript. ¿Qué pasa en C Sharp, en Java? ¿Por qué el tipado es estricto? Porque tú ya le dices al compilador, hey, estas 5 variables son de tipo entero, o estas variables entero, esta es string, etcétera. Tú ya le avisas. Entonces, qué hace el compilador? Ya sabe cuál es y sabe que ahí se queda. Pero ¿qué pasa un intérprete? El intérprete dice, bueno, este será número, será booleano. Entonces, obviamente que estamos hablando de nanosegundos, de milisegundos, ¿no? Dependiendo del tipo de computador. Yo tengo mi laptop este de aquí es una i7 de 20 GB de RAM. Obviamente mucho más rápida que otras o mucho más lenta que otras, ¿no? Entonces compré siempre una laptop con perfil de desarrollador, no solamente de oficina, ¿no? Entonces obviamente no se va a notar la diferencia, ¿no? Una aplicación, pero ¿qué pasa si tú tienes una aplicación robusta en la nube y quieres hacer transacciones o cientos o miles de transacciones? Un lenguaje compilado te va a funcionar rápido, aunque tampoco no depende 100% de qué lenguaje lo uses. También depende de qué equipos tengas para que te rinda, ¿no? Si tú pones una aplicación grande ¿cómo se llama? En un servidor que no tenga mucho alcance, obviamente se va a quedar, pues, ¿no? Lo que típico pasa en muchas instituciones, ¿no? Y obviamente Python, para eso de pronto se lo utiliza de pronto en ciertos procesos de Big Data o aplicaciones medianas, ¿no? Le digo porque yo a veces he consultado en core bancarios, son hechos en C Sharp o en Java, en la mayoría en C Sharp. E igualmente Claro, empresas Claro, como Claro tienen también aplicaciones de diversos lenguajes, pero los que más son usados son C Sharp y Java en aplicaciones robustas, ¿no? Muy bien, entonces es una explicación por qué aprender Python, por qué aprender Java, ¿no? Otro lenguaje. Entonces, vamos a ver con qué es salida, ¿no? ¿Qué es una salida? Es una presentación en pantalla, ¿verdad? Una presentación en pantalla. Y en modo consola lo vemos con print. Ponemos aquí, hola Kevin, ¿ya? Pero antes de ejecutar esto, razonemos lo que estamos haciendo línea por línea. Estamos usando aquí la función print.
¿ya? Es una función que viene por defecto ya en el intérprete, sin necesidad de estar importando paquetes o librerías de Python, ¿no? Entonces ya viene por defecto. Es una función, ojo. ¿Qué es una función? Un bloque de código. Y si tú quieres comprobar esta teoría, aquí en PyChart tú te pones aquí en la parte donde está la función, inclusive te pone color azulito, me aparece una línea abajo, ¿no? Aplasto control, doy un clic. Y me dice que print realmente es una función y que tiene parámetros arbitrarios. ¿Qué son parámetros arbitrarios? Tú puedes ponerle un parámetro o dos o más o muchos más, ¿no? Entonces aquí vemos que efectivamente print es una función y las funciones se definen con def. Yo te hablo así porque yo sé que tú ya tienes conocimiento de algo porque te graduaste y fuiste mi alumno y te enseñé también lo que era métodos en segundo nivel. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a ver aquí? Que lo que estoy poniendo dentro de la función es un parámetro de tipo string. ¿Ya? Un parámetro, un valor de un parámetro tipo string o de una variable, etcétera. Cuando tú quieras asignar un valor, lo puedes hacer con las dos comillas o con la comilla simple. ¿Ya? Recordemos que los strings son cadenas, en español obviamente, y contienen letras con números, espacios o caracteres especiales. Entonces, vamos a ejecutar este pequeño código, vamos a poner clic derecho, ponemos run main. Y aquí abajo me aparece mi primer mensaje en pantalla, hola Kevin. ¿Ya? Así mismo, si tienes alguna consulta, alza la mano y continuamos. Ya, muy bien. Entonces, ahora, de manera muy, se puede decir muy básica, muy de primer nivel o de muy novata, si tú quieres poner otro mensaje al lado, ¿verdad? De lo que tú ya has puesto, como puede ser una cadena que se hola Kevin, quieres ponerle otro valor, otra cadena, qué sé yo, hola Kevin, bienvenido, ¿ya? Lo estamos manipulando ahorita solamente con la función print, ¿verdad? Si tú me preguntas si esa es mi práctica común, yo no tengo esa práctica. Yo utilizo la concatenación porque la concatenación te va a ayudar después, cuando tú utilices otra interfaz, ya no vas a poner print. O al menos que tú quieras hacer un seguimiento a una variable, qué valor va tomando cada vez que se ejecuta una acción. Ahí sí le pongo print. Así tengo una interfaz de usuario, quiero ver qué está pasando, porque a veces dices, bueno, ¿por qué no me presenta el resultado? Entonces por interno ya estás viendo qué está pasando. Ya, entonces, volvemos a ejecutar aquí. ¿Ya? Y nos aparece, hola Kevin, bienvenido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a aumentarle a otro valor, ojo, pero vamos a cambiar el tipo de dato. No vamos a poner otra cadena. Vamos a poner aquí un número entero. Ponemos 20. Ejecutamos, ¿verdad? Y nos aparece el número 20. Para variar un poco más, vamos a poner aquí un valor booleano. Ponemos true. Ya, ejecutamos y nos aparece. Ya, si no hay dudas, yo sigo hasta que tú me interrumpas, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, esta es la manera más común que aprenden los chicos de escuela, colegio o de primer nivel, ¿no? Ahora, cuando yo enseño programación y yo los cojo a cargo de chicos que vienen de primer nivel, yo le quito esa forma de programar porque ellos piensan de que programar es solamente construir algoritmos que te muestran números, que te muestran cualquier cosa, pero no lo aplican en la vida real. Entonces, para eso que tenemos, tenemos un elemento que se llama variables o constantes. ¿Qué son variables? Son elementos que contienen valores. ¿Y a qué se refiere una variable en la memoria del computador? Es una celda, ¿verdad? En donde contiene un valor, ¿verdad? Un dato, una estructura de datos o lo que sea, ¿no? A través de una variable.
¿Y por qué es variable? Porque puede cambiar o variar de valores, ¿ya? Y como sabemos que Python es un lenguaje con tipado dinámico, ¿a qué hace referencia a tipado dinámico? Que yo ahorita puedo definir una variable que sea entera y la misma variable le doy un valor string más luego, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí, vamos a crear una variable. ¿Cómo se identifica una variable? Por su nombre. Pongo var 1 lo voy a poner para no confundirnos con JavaScript. Ya, var 1. El nombre de mi variable se llama var 1, ¿ya? Y esa var 1 va a contener un valor. Entonces, ¿qué hacemos? Yo quiero darle un valor a var 1. Muy bien. Utilizamos el símbolo igual, que es el símbolo de asignación. ¿Ya? Entonces, ¿qué le voy a decir? A ver, señor var 1, a usted le voy a asignar un valor entero de 40. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Muy bien, dice. Vamos a comprobar si realmente var 1 tiene 40 o se trata de una mentira, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para presentar en pantalla el valor de una variable? Entonces, llamamos la función print y como parámetro ponemos el nombre de la variable que por defecto va a tener 40, ¿no? Y aparece aquí y nos sale 40. ¿Ya? Ahora, me van a decir, pero usted dijo que en Python la cosa es dinámica, ¿no? La cosa no es estática como en Java, C Sharp, C++, etcétera. Excelente. Entonces, vamos a dejar aquí como algo demostrativo, nada más, vuelvo y repito, no acostumbro utilizar el print de esa manera. Entonces, ¿qué pongo aquí? Pongo antes, o sea, el antes, en donde me muestra 40 y el después. Pongo aquí var 1, vuelvo a llamar a var 1 y digo, señor, usted cambió de valor, de tipo de dato. Usted va a dejar de ser un entero y va a ser una cadena. ¿Y cómo? Bueno, le voy a poner aquí, qué sé yo, Python. ¿Ya? Entonces pongo aquí print y voy a poner aquí después. ¿Ya? Pongo coma, pongo var 1. Entonces, ¿qué vamos a mostrar en pantalla? Primero vamos a mostrar en la línea 7 el valor, ¿verdad? El valor que está en la línea 6, que le hemos asignado a var 1. Segundo, vamos a presentar en pantalla dos mensajes o dos valores. El de una cadena, que es antes, punto, punto, coma, var 1. Siguiente paso, ¿qué hacemos? Vamos a llamar a la variable 1 o var 1 y le cambiamos el tipo de valor. Le damos en esta ocasión que var 1 va a ser una cadena. Entonces, ¿cómo hacemos? Volvemos a ejecutar esto. ¿Ya? Como vemos aquí y estamos demostrando de que en Python el tipado es dinámico. Y si yo después se me antoja decir, bueno, quiero que sea otro tipo de dato, llamo a var 1 y le digo que sea un booleano. ¿Ya? Y vuelvo a ejecutar. Ahí está. ¿Alguna consulta hasta ahí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a seguir comentando esto de aquí. Entonces, cuando se comenta una o varias líneas de código, el intérprete lo ignora. No lo ejecuta, lo ignora. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir con el tema de variables, ¿no? Vamos ahorita a aplicar lo que es concatenación en sí, de manera básica, de manera genérica, que tú lo puedes hacer de la misma forma en Java, en Python, en Groovy, en cualquier otro lenguaje.
Ya, yo siempre empiezo de la manera genérica porque uno nunca sabe si mañana te tocará programar en Java, en C++, o etcétera. Muy bien, entonces vamos a crear una variable y será var2. Le vamos a asignar una cadena. Hola, un espacio ahí. Ojo, esto es un valor de tipo string. Ahora, ¿qué dice que es concatenación? Es la unión de dos o más cadenas. ¿Ya? Entonces, ya tengo la una. ¿Y cómo yo lo concateno aquí en Python? Lo haces con el símbolo más, lo unes. ¿Qué es el más? Es como el pegamento, ¿no? Que tú coges un papel, le pones goma, sería como el más, y le pones otro papel. Entonces yo lo pongo aquí. Hola Kevin. ¿Ya? Entonces aquí hay dos valores. Y te pongo aquí un espacio, voy a poner un tercer valor, ¿verdad? Que diga bienvenido. Perdón, bienvenido. ¿Ya? Entonces ponemos print, ponemos aquí, perdón, ponemos aquí el nombre de la variable 2 y lo ejecutamos. ¿Ya? Ahora, mucho bien, profesor, ¿qué pasaría si yo tengo algunas variables, más de una, y quiero aplicar lo mismo que usted está haciendo ahí? O sea, en vez de estar poniendo valores directamente, pongo variables. Y se lo puedo hacer. Entonces, el nombre de variable también es identificador también. Entonces, ponemos aquí var1 igual. Y este valor de Kevin lo vamos a quitar de aquí y lo ponemos acá arriba. Ahora, ¿y qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con estos dos más unidos? Simplemente lo que vamos a hacer es llamar a la variable var1 y probamos. Ejecutamos y efectivamente se mantiene Kevin, bienvenido. Hola Kevin, bienvenido. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero que bienvenido sea otra variable? No hay ningún problema. Ponemos var 2 es igual. Retiramos este valor de tipo cadena. Ponemos b y ponemos aquí. Perdón, me equivoqué. Ponemos aquí var 3, perdón. ¿Ya? Y ponemos aquí var. ¿Ya? Entonces, ahí estamos manipulando lo que es manipulando el tema de variables usando cadenas. Entonces, yo ejecuto aquí y efectivamente no me altera absolutamente nada. ¿Ya? Incluso me puedo dar el lujo de decir, bueno, aquí no voy a poner ningún valor directo. Yo voy a poner otra variable, var 4, y digo que ahora también pertenezca a otro lado, ¿no? Entonces digo que var 4 se concatena, ¿verdad? Y no pasa nada, todo está correcto. No sucede nada, todo está en orden, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos tratado de hacer ahorita es definir valores de tipo cadena y concatenarlas, ¿verdad? Como si fuera una suma, ¿no? Muy bien. Entonces proseguimos todavía. Ahora, me van a decir, ¿qué pasaría si yo quiero presentar un total? Y un total es un valor numérico. Pero yo quiero presentar en pantalla que diga total dos puntos y vale, qué sé yo, $20 o 20. ¿Cómo lo haría? Ya. Ojo, Python en esta parte de punto y muchas cosas es muy flexible, pero Python en ciertas cosas es muy estricto. ¿Ya? En lo que es indentación, que ya vamos a ver después con una sentencia de control, y vamos a ver, y también es muy estricto en lo que es el manejo de la concatenación.
Es como, la concatenación es como una persona o un ser racista o exclusivista. Si tú eres blanco, solamente entre blancos se concatenan. Pero si viene otro de raza asiática, no lo queremos. O si quieres ser como los nuestros, debes convertirte en nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a concatenar o a intentar concatenar, ¿verdad? Un valor numérico. Ponemos aquí 20. ¿Ya? Vamos a concatenar un valor numérico. Entonces ejecutamos. Y me sale un error. Me sale un error aquí. ¿Ya? Y me muestra la línea de error. Y me dice en inglés, solamente se puede concatenar cadenas a cadenas. Pero hay un paréntesis. Dice no enteros. ¿Ya? Entonces dirán, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, como dije en el ejemplo anterior, si tú quieres ser blanco, conviértete en blanco. Entonces, ¿qué hago yo aquí con este valor? Si quieres ser cadena, conviértete en cadena. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Llamamos a la función str, ¿ya? Y rodeamos al valor que quiere convertirse en una cadena. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ejecutamos y todo es santa paz. ¿Ya? Entonces aquí ya no hubo ningún altercado. Aquí 20 ya no es un valor. Perdón, el valor de 20 se convierte en una cadena. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero concatenar un valor booleano? La misma cosa. Voy a forzar el error otra vez. Pongo aquí, ejecuto y me sale absolutamente lo mismo. Ya, me sale absolutamente lo mismo. Entonces me toca hacer lo anterior. Decir a true que se convierte en uno de los nuestros o una cadena. Y lo convertimos de esta manera y lo ejecutamos. Y nos sale el valor true como si fuera un valor de tipo cadena. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, ya vimos esta parte, bueno, ya está demasiado claro porque Kevin tiene claro el asunto. Y vamos a seguir concatenando esto de aquí. Perdón, vamos a seguir comentando. Perdón. Ya, muy bien. Proseguimos aquí. Bueno, hemos trabajado con variables tipo cadena. ¿Cómo hacemos con los números? ¿Dónde ponemos aquí? El típico X, ¿no? X y le damos un valor numérico. El tipo Y le damos un valor float que viene con fracción. ¿Ya? ¿Cómo lo imprimimos? Lo imprimimos de manera natural. Ponemos X, ¿verdad? Ejecutamos, perdón. Eso es el 20. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿qué pasaría si yo intento hacer lo que usted hizo arriba? Usted, como si se tratase de una suma, cogió y lo sumó. Lo puedes hacer. Tú puedes poner así más X, ¿no? Perdón, aquí sería Y abajo, ¿no? Aquí va a cambiar la variable, en vez de poner X, imprimo Y. Vamos a ver qué pasa. Aquí se aplicó la operación matemática. ¿Ya? Aquí se aplicó, simplemente tomó el valor de 20 y lo sumó al valor booleano, perdón, valor float que había, ¿no? Entonces eso de aquí creo que está muy claro. Ahora, si tú quieres de pronto presentar un resultado, qué sé yo.
hacemos así, lo siguiente, ponemos aquí, x que representa un total, que diga 1000. ¿Y cómo yo hago para que salga mi mensajito como si fuera mi cartilla, ¿no? De factura. Tú pones aquí MSG, una variable cualquiera, pones aquí total, ya total, pones ahí, y ya sabemos que esto es una cadena, y si tú quieres que este señor aparezca aquí al lado, en un print, ya sabes lo que pasa. Debes convertirlo también en cadena. Entonces, X, ¿verdad? Que representa el número 1000, va a aparecer en el print, ¿verdad? Mostrando el nombre del campo que es total y su valor. ¿Ya? Ponemos ahí total 1000. ¿Ya? Y mucho ya, como siempre, profesor, usted está enseñando eso porque nosotros vamos a aplicarlo en los ejercicios. Ya esos print de coma, 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 no. Ya vayamos viendo la manera más adecuada. De pronto para algo ligero, algo demostrativo, sí. Pero para ya algo ya real, ya no. ¿Ya? Entonces, como no hay dudas, prosigo con la clase, ¿no? Prosigo con la clase. Muy bien, ya hemos trabajado de manera, se puede decir, con valores estáticos. Y muchos dirán, ¿a qué se refiere valores estáticos? Son valores que no cambian, como el 1000, como el total más STR, valores que no cambian, están definidos de género y figura hasta la sepultura, no cambian, pero vamos a proseguir con los ejercicios, ¿no? Ahora, vamos a hacer ingreso de datos por teclado, ¿ya? Vamos a hacer ingreso de datos por teclado. ¿Cómo ingreso una cadena por teclado? Pones el nombre, vamos a ingresar los nombres. Mi variable nombre le voy a asignar un valor que viene por teclado. Y como sabemos que Python contiene, ¿verdad? Contiene funciones que vienen por defecto. Uno era print, uno también era str, pero también tiene una función por defecto que es input. Ya viene ya en el paquete de el intérprete, ¿no? Entonces ponemos aquí input. Y dentro de input podemos poner una cadena. ¿Ya? Podemos una cadena. Y vamos a poner algo que el usuario entienda, ¿no? Lo que está dentro de los paréntesis del input es lo que el usuario va a ver. ¿Ya? Entonces ponemos aquí input, ingrese su nombre, ¿no? Dos puntos. Ahora, como para demostrar, ¿verdad? Que realmente se ingresó un nombre, ponemos un print y ponemos una cadenita de mensaje que diga su nombre es espacio, ¿verdad? Y vamos a concatenar, ponemos más, como nombre es cadena, no hay ningún problema en no convertirlo. Hay gente que hace esto, yo he visto. Ah, ya, nombre es una cadena y vuelven a hacer esto. No, no hay error cuando ejecutas, pero no es necesario, o sea, estás gastando un recurso por gusto. Entonces, como es una cadena, simplemente déjalo ahí. Y vamos ahorita a ejecutar este pequeño ejemplo. Ahora, ¿cuál es la diferencia real entre una variable y un valor estático? Porque yo no sé qué voy a poner ahí. Es un valor totalmente que cambia, dinámico, ¿no? Entonces voy a poner aquí Javier. Entonces, vemos que el nombre puede ser cualquiera, inclusive puedo darme el lujo de poner otro nombre aquí. Pongo aquí Jorge. ¿Ya? Una variable porque va cambiando su valor. ¿Ya? Muy bien.
Asimismo, este señor lo dormimos y vamos a intentar ingresar valores. Vamos a intentar hacer una operación, ¿ya? Y vamos a ver la realidad de lo que es un input. Entonces pongo aquí N1 es igual. Voy a intentar sumar dos números. Pongo input. Pongo aquí número 1. Pongo aquí variable N2. Input N2, perdón, input, pongo aquí número 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer un proceso. Ya hicimos las presentaciones. Estamos con el tema de ingresos, que estamos con estos dos ejemplos. Vamos al tema de procesos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear una variable R que va a contener o que va a hacer supuestamente una operación matemática. Ponemos N1 más N2. ¿Ya? N1 más N2, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Ya? Va a suceder que voy a presentar el valor por pantalla. Pongo print. Así mismo pongo aquí este total. Espacio es. Y voy a tratar de presentar. Pongo más R. ¿Ya? Voy a decir que el micrófono funcione para hacerte preguntas. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Según yo voy a hacer una suma de dos números. Y ejecuto. Y digo aquí 5 el número 1, 5 el número 2. ¿Y qué pasó? En la vida real, ¿cuánto es 5 más 5? Sería 10, ¿verdad? Pero ¿por qué me muestra 5 y 5? O 55. Muchos dirán, los Python no ha sabido sumar. ¿Ya? Entonces se está aplicando lo mismo que acá. ¿Qué se aplicó? La concatenación. Se aplicó lo mismo que sucedió acá. ¿Y por qué? Si input es para ingresar datos, sí. Pero input es una cadena al final. Input al fin y al cabo es una cadena. No es un número, no es un valor booleano, es una cadena. Y muchos dirán, bueno, ahí creo que bien. Entonces, input es como si fuera una cadena. Así pongas 1000 líneas o números, por defecto es una cadena. Entonces, aquí vamos a aplicar lo mismo que hicimos en la línea 20. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a cambiar de tipo de dato. Sino que aquí va a ser al revés. Aquí no voy a convertir un número a una cadena. Aquí voy a convertir una cadena a un número. Como yo sé que este señor input tenga lo que tenga dentro, igual va a ser una cadena, ¿qué hago yo aquí? Pongo aquí int, ¿verdad? Porque digo que lo que input me devuelva ahí va a ser entero. Lo convierto. Lo mismo aplico en el segundo input. Le digo que N2, lo que yo ingrese por teclado en N2, se va a convertir en un entero. Ahora, mi pregunta es, ya que si fue muy detallista, muy observador, ¿la línea 28 es correcta o no es correcta? Si yo ejecuto, me va a presentar un total o ocurre algo. No sé si puedas contestar por chat. Si yo ejecuto, ¿va a ocurrir un error o
Todo es correcto. Ya hicimos la conversión que tanto nos pedía la operación. Hicimos la conversión de tipo de datos, de string a enteros. Hicimos la operación matemática, que es de escuela. Hicimos supuestamente la concatenación. Pregunta es, observando basado en los ejercicios anteriores, ¿qué va a pasar con print? ¿Te va a presentar el valor o ocurre alguna cosa? ¿Alguna novedad? Si yo ejecuto esto, pongo el número 5 y 5. ¿Qué pasa aquí? Dice que solamente se puede concatenar valores string con string. Pero está metido un INT ahí. Entonces, ¿cuál es la solución? Simplemente es convertir R, que es un número, a str. Yo vengo y lo ejecuto, pongo 5, 5 y 10. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Lo estaba alargando mucho, ¿no? Ahí, haciendo. Porque estaba prácticamente convirtiendo o sea, convirtiendo un número en el momento que se suma en cadena. Entonces, de ley te va a salir error. ¿Ya? Entonces debe ser al momento que presentes el resultado. Ahí sí cambia el tipo de... Entonces ahí quedó la duda. Ya. Antes que nada... Ahí está. Ya. Vamos a hacerlo. Vamos a terminar aquí. A ver. Primero era el nombre del cliente, ¿no? Pongamos el clic. Cliente, producto, cantidad, precio. Ponemos aquí subtotal. P2 por cantidad, Ponemos IVA es igual a subtotal por 0.12. Ponemos total a pagar, igual a subtotal más IVA. Ponemos MSG igual. Ponemos aquí el subtotal, los puntos más STR, porque es un valor que es numérico. Pongo aquí subtotal. Voy a seguir concatenando, pongo más. Aquí voy a dar un salto de línea para que abajo me presente, ¿no? En la siguiente línea pongo IVA, dos puntos, concateno, pongo STR, pongo aquí IVA, pongo más, igual, N, pongo total. Pongo más y convierto el número a cadena. Si lo ves muy extenso, perdón, si lo ves muy extenso, simplemente dale un enter ahí y ya se concatena, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y ponemos print
Ponemos aquí MSG. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Nombre cliente Kevin. Kevin Morales. Producto, pongo una pelota. Cantidad 10 y ponemos valor 9.45. Ay, aquí me faltó y vamos a ver qué pasó. Creo que me estoy saltando de algo. A ver. Ah, es 9 coma, perdón, aquí es 9 coma. Pongo nombre del cliente, pongo Kevin Morales. Ay, perdón. Es float. Me olvidé ponerle float. Es float. ¿Ya? Porque el precio tiene fracción. Pongo aquí Kevin Morales. Morales. Pelota. Pongo 9.40. Cantidad, perdón. 10. 9.45. Y me salen los valores, ¿verdad? En esta cadena. Los totales me salen aquí y lo presento en la última línea, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí o no? Entonces mañana nos topamos, ¿no? O tú me escribes ahí, nos ponemos de acuerdo, ya, de poner el código que estaba haciendo, que no. Ya. Ahí está mejor, ahí está mejor la toma. Ya, entonces, ya, pues para el día de mañana tú me escribes nomás, ¿sí? Pilas, Kevin, aquí la base es practicar. Si no practicas, nos vemos. Cuídate, chao, chao.